¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo. Oigan, estamos muy atareados en este programa, en esta producción, por supuesto. Es un cierre de año con muchas elecciones, movimientos políticos, Chile, Venezuela, Honduras, la segunda vuelta de Chile. Y por supuesto, siempre tratamos de atender cada uno de los países en su momento, ¿no? En el momento oportuno. Este es el momento de ¿quién? De Honduras. Es el momento de Honduras porque la elección presidencial es el próximo domingo ya, no, el domingo 28 de noviembre. Por supuesto que el escenario en Honduras es, no le voy a decir complicado, le voy a decir que es un escenario bizarro. Bizarro. ¿Por qué es bizarro el escenario? Bueno, imagínense usted, tiene a un actual presidente con señalamientos de posible involucramiento con temas de narcotráfico. No lo digo yo, eso está sentado en cortes estadounidenses, en donde se le ha mencionado en repetidas ocasiones. El hermano, la historia del hermano, ya la conoce usted, de Tony Hernández. Bueno, usted pensaría, seguramente, después de algo así, con un presidente en turno, pues se tiene que limpiar este tema, ¿no? Pero, a ver, dentro de este contexto, lo impensable, ¿no? Sería que alguien, no solamente con señalamientos, alguien que cumplió una condena en los Estados Unidos pudiera llegar a ser candidato. De entrada, ¿no? Incluso que no se haya desarrollado una legislación que no permita que se participe en una elección cuando se ha pasado por un proceso legal como el de mi invitado esta noche. Pero es una realidad en Honduras, es una realidad en Honduras. Sí, ya cumplió su condena, por supuesto cumplió su condena en los Estados Unidos. Él siempre ha dicho que es inocente. Entonces regresó, dijo voy a ser candidato a la presidencia. Gana la interna de su partido, para sorpresa de muchos. Algunos dicen, fue fraude. Él dice que no fue ningún fraude. Pero bueno, gana. Y entonces ahí está otra vez el fantasma, ¿no? El fantasma de actos de corrupción o de presunto lavado o de vínculos con narcotráfico en la política tal cual, como si la política hondureña y los políticos hondureños y el legislativo hondureño y la justicia hondureña no aprendiera o no quisiera aprender o se hicieran los ciegos o los locos para ponerle freno a estas cosas. Para ponerle freno a estas cosas. Y además es una puerta revolvente, ¿no? Lo que ocurre en la política hondureña. Ahí estamos viendo los mismos rostros, los mismos nombres que ya habíamos visto en otras contiendas. Pareciera que no hay nuevo talento, pareciera que no hay juventud política empujando. ¿Cuál es el futuro político de Honduras? Oiga, muy difícil decirlo, muy difícil decirlo. Porque se puede regresar, aunque cambia el nombre y el sexo, por ejemplo, en el caso de Mel Zelaya, ¿no? Con Xiomara ahora, pues regresaríamos a lo mismo. Pues. Ese es el mismo contexto, ¿no? Se regresaría a lo mismo en Honduras. La continuidad. ¿De quién? ¿Del Partido Nacional? ¿Del Partido Nacional? ¿Continuidad del Partido Nacional? ¿De Juan Orlando Hernández? Con todo lo que yo ya le dije, los presuntos vínculos y el hermano y el escándalo. Oiga, pues fritos, ¿no? Y ahora este candidato que le digo yo que es mi invitado esta noche, con este antecedente, ¿futuro político? ¿Futuro para Honduras? Qué duro, ¿eh? Qué duro. Qué duro que la tienen los hondureños. Sí que sí. Bueno, esta noche nos metemos de lleno rumbo a las elecciones en Honduras. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluyani. Ajá, es mi invitado, Gianni Rosenthal. Concluyani, uno de los candidatos a la presidencia, por supuesto. Concluyani. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta. Concluyani es el hashtag Concluyani. @soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter. @soy F del Rincón, mi cuenta en Twitter.
A ver, más de 5 millones de hondureños están llamados a participar este domingo en las elecciones generales en las que se elegirá por mayoría simple al sucesor de Juan Orlando Hernández, y a los 3 designados a la presidencia, que en la práctica son como vicepresidentes, ¿no? También se elige a 20 diputados al Parlacén, al Parlamento Centroamericano y sus respectivos suplentes, y 128 diputados del Congreso Nacional con sus suplentes. Además, 298 corporaciones municipales conformadas por un alcalde, un vicealcalde y sus regidores. Y bueno, de los 14 candidatos a la presidencia hay tres que son favoritos. Nasri Asfura. Nasri Asfura es el del Partido Nacional, actualmente alcalde de Tegucigalpa, es el del oficialismo. ¿Qué pasa con él? La fiscalía lo acusó de malversación de fondos. Pero el juez ya sobreseyó la causa, pero ahí hay. No, o sea, tiene que ubicar este contexto. Es gente que viene de denuncias, sobreseídas o no, de denuncias con temas de plata. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que existe en Latinoamérica? Corrupción. Entonces, ¿fue inocente? ¿Se sobreseyó la causa? Bueno, pero tienen que tomarlo en cuenta. Lo tienen que tomar en cuenta cuando vaya a votar. A eso me refiero. ¿Sí? Entiendan. Hay gente que tiene limpio el expediente, limpio el historial. Por lo menos. Y aunque acá haya sido acusado y hayan dicho que no y lo que usted quiera, hay un antecedente, ¿ok? Nada más para que lo tome en cuenta. Tengo que decírselo. Hay que ser muy claros y concretos. Esto es una elección presidencial. Entonces hay gente que no se atreve a decirle, yo se lo voy a decir. Si seguimos votando por políticos con alguna duda en su pasado desde un punto de vista legal, lo más probable es que haya una presidencia dudosa. Y no estoy diciéndolo concretamente por ninguno, pero sí lo estoy diciendo por todos aquellos que puedan tener en su pasado algo dudoso. ¿Qué prefiere usted? ¿Una duda o la certeza de que hay un expediente limpio, un historial limpio para quien llegará a ser presidente o presidenta? Piénselo, reflexiónelo. En el caso de Nasri Asfura, ya le dije, la fiscalía lo acusa de malversación de fondos, el juez sobreseyó la causa. Ahora, por la derecha conservadora y como enemigo acérrimo de Juan Orlando Hernández, se presenta Yanni Rosenthal, del Partido Liberal. ¿Qué pasa con Yanni Rosenthal? Empresario, exdiputado, condenado en Estados Unidos a 3 años de prisión por lavado de ganancias del narcotráfico. Finalmente, él se declara culpable. No fuese el cargo, ya le voy a explicar, del que él se declara culpable, es transar con bienes de procedencia ilegítima, ¿no? Pero concretamente vinculado al tema de los cachiros. Cachiros, ¿ya sabe quiénes son los cachiros? ¿No sabe? Es una importante organización criminal del país. ¿Qué más hay en el menú? Xiomara Castro, como ya se lo decía, del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre. ¿De quién es esposa? Del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009. A ver, Xiomara Castro lleva a Salvador Narrala también, otro de los conocidos, ¿no? ¿Como qué? Como primer designado a la presidencia, o sea, vicepresidente. El principal reto del ganador o ganadora de la elección será la lucha contra el narcotráfico. ¿Ya entiende por qué le estoy diciendo la importancia de que haya un historial limpio en el pasado de cualquiera de sus elegidos? Tienen que luchar contra el narcotráfico y la corrupción. Entonces, ¿qué se necesita? Alguien que no tenga un pasado dudoso. En la cabeza de cualquier persona normal eso sería. La elección es de usted, ¿no? Es que en Honduras la corrupción está institucionalizada en casi todos los niveles. Ya le decía yo, Tony Hernández, exdiputado, hermano del presidente, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico. Y la pregunta que siempre le he hecho a Juan Orlando Hernández y que nunca ha tenido la valentía de darme la entrevista para respondérmela es, ¿y su hermano no sabía nada de lo que estaba haciendo?
Juan Orlando Hernández, hermano de Tony, ¿no sabía en qué estaba metido su hermano, que además era diputado? No, porque no me la va a contestar. Tal vez en el futuro se lo conteste a alguien más, y puede ser aquí en Estados Unidos, ¿eh? A ver, los testigos del juicio de Tony vincularon al propio presidente con este tipo de actividades ilícitas, aunque no hay ninguna acusación formal contra Juan Orlando Hernández. Él niega, siempre lo hará, los señalamientos en su contra. Ahora, el candidato que obtenga el mayor número de votos en la elección de este domingo heredará un país asediado por la violencia por la acción de las pandillas, por la corrupción, por el narcotráfico, por la pobreza. No está fácil, nada. Más aparte, de los altísimos niveles de pobreza, que además se empeoraron, súmele la pandemia y otros desastres naturales, tormentas tropicales, Iota y ETA. Además un tema económico, en fin, en las peores condiciones que se puede imaginar. Eso es lo que va a heredar el próximo presidente o presidenta. No está fácil. Vamos a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida y las gracias, por supuesto, por aceptar esta entrevista a Yannick Rosenthal, que es candidato presidencial del Partido Liberal. Bienvenido, Yannick, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti por la invitación, la oportunidad y el espacio. Al contrario, gracias, gracias por aceptar. La invitación está abierta, quiero decírselo, para el candidato del oficialismo, para Xiomara Castro, para quien quiera. Hemos hecho las llamadas, ojo, hemos hecho las llamadas, estamos esperando respuesta. Aquí está el espacio, aquí está el espacio. Y este es un punto importante, la apertura que pueda haber para hablar con medio de comunicación de cualquiera de los candidatos, ¿ok? Al menos Yannick Rosenthal está aquí y aceptó la entrevista. Vamos a ver qué pasa con nosotros. Tienen de aquí al viernes. Yo aquí los voy a estar esperando. En fin. Oiga, Yannick, lo de usted es temerario, ¿no? Es un acto temerario. Después de haber pasado 3 años en prisión aquí en los Estados Unidos, regresar al país y decir quiero ser presidente y además ganar la interna. Es temerario, ¿no? Bueno, en realidad no. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Siempre he dado la cara, respondí a los errores, demostré lo que fue necesario. Como tú dijiste, el juez me retiró los cargos más graves. En la sentencia eliminó toda referencia a narcotráfico o lavado de activos. Al final me declaré culpable para efectos prácticos de comprar unas vacas sin conocer su procedencia. Usted vive en Estados Unidos, Fernando. Usted sabe que una sentencia de 36 meses es una sentencia corta. Y si hubiera cometido un delito grave de alto impacto financiero, pues me hubieran dado una sentencia larga. Aquí en Honduras sí me dieron una sentencia desproporcionada. Los corruptos me robaron todo, como lo hacen con millones de compatriotas. Y hasta la esperanza les quita. Pero como dije, fue una dura lección. Me enseñó a vivir como viven los compatriotas en el exilio. He pasado hambre, he pasado frío, sufrí sin tener medicinas. Se murió mi padre cuando estaba preso. Y todo por la ambición de unos políticos corruptos aquí en Honduras, que me robaron a mí como le roban al pueblo de Honduras. Me metí a política de regreso, no por venganza, pero sí por justicia. Perdón que le interrumpa. Perdón que le interrumpa ahí, Yannick. Usted me dice que no sabía que le estaba comprando ganado, porque ese es el tema, para que la gente entienda. Después de las acusaciones, efectivamente, como dice Yannick, lograron que el juez quitara los cargos de vinculación con narcotráfico y lavado de activos. Pero entonces el cargo del que se declara culpable, Yannick, es transar con bienes de procedencia ilegítima por haber comprado ganado. Pero el ganado era de los cachiros. ¿Usted no sabía que le estaba comprando a los cachiros? Por eso me declaré culpable. Me declaré culpable que sí sabía que le estaba comprando ganado a los cachiros y asumí mi error. Fue un error grave. Y asumí la responsabilidad. Fui a presentarme ante el juez. Eso también me dio la oportunidad de proteger a mi padre, que también estaba siendo acusado.
y era un hombre de más de 80 años. Y el error lo pagué. Pero, a ver, Gianni, quiero entender algo. Si usted sabía que le estaba comprando a los cachiros, finalmente estaba consciente de que estaba transando con criminales, ¿que no? Bueno, sí, precisamente eso fue lo que me dijo el juez, que no debía haber hecho eso y por eso me castigó, evidentemente. Si no hubiera Claro, pero sabido a eso ver, o si no Gianni, hubiera pero una cosa pasado es eso, lo que diga el juez, no, pues yo me Gianni, pero declaré una cosa es lo que diga culpable. el juez y otra cosa es una persona que está... Pero una cosa es lo que diga el juez y otra cosa es la disposición de una persona a negociar con criminales. Bueno, cada caso tiene un inicio, tiene un final, tiene una condena, tiene un castigo por lo que ocurre. Yo en mi caso fui ante el juez, me presenté, me declaré culpable, me condenó a la sentencia, cumplí con la sentencia. Existe en estos procesos lo que llaman la reclusión, rehabilitación y reinserción. Cumplí con la etapa de reclusión, cumplí con mi etapa de rehabilitación y ahora me estoy reinsertando en la sociedad. Y es más, el proceso me ha servido a mí si el llegara a ser... proceso me ha servido a mí para lo siguiente. Mira, yo ahora tengo mucho más cuidado en las cosas que hago. Por ejemplo, cuando organicé el movimiento político en las elecciones primarias, tuve un filtro muy estricto, como un KYC que hacen los bancos, para seleccionar los candidatos de mi movimiento y evitar que se me fuera a infiltrar cualquiera que tuviera que ver ni lo más mínimo con el narcotráfico. Y ahora también, pues, en las aportaciones económicas que recibe nuestro partido, hemos creado una unidad de transparencia y política limpia para prevenir que no vaya a meterse dinero en narcotráfico en nuestra campaña. Hemos sido muy meticulosos en recibir los fondos. Hemos rechazado fondos y no sabemos exactamente quién es la persona. Y llevamos a cabo un proceso de conocimiento del aportante como el que hacen los bancos cuando evitan el lavado de activos. Entonces, al final, todo lo que me pasó, pues más bien ha sido positivo en el sentido de haber aprendido bien la lección, de no volver a cometer el error y de ser meticuloso de ahora en adelante en todas mis acciones para que no me vuelva a pasar lo mismo. Gianni, usted sabe que yo tengo amplia experiencia política, amplia experiencia con políticos latinoamericanos, amplia experiencia con candidatos. Y los he visto transformarse en monstruos después de haber estado aquí, ser unas mansas y blancas palomitas. Los he visto llegar al poder y convertirse en algo que nunca nadie se imaginó. Y usted los ha visto también. Y usted lo puede decir claramente. Y ahora, después de esta experiencia, me dice que ha tenido este cuidado, que han hecho todos estos filtros, y me parece que es así, pero que así debería ser desde legislación por parte del país. Sin embargo, no es así. Ustedes han tomado estas medidas para monitorear todo el dinero que puede entrar a la campaña. Perfecto. Pero eso es ahora. Eso es ahora. ¿Cuál es la garantía de que una vez estando en el poder, Gianni Rosenthal no se va a convertir en uno más de estos monstruos latinoamericanos que está dispuesto, porque ya lo hizo una vez, a negociar con criminales estando ya en la presidencia? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo poder convencer a los hondureños de que no va a volver a ocurrir una vez estando allá arriba, que se sienten intocables, que buscan controlar los tres poderes? ¿Cuál es la garantía, Gianni? Yo creo que vale la pena hacer el contraste entre las personas que buscan la impunidad en Latinoamérica y que a toda costa evitan que sean condenados por las cosas que hacen, comparado con lo que hice yo. Me acusaron un 7 de octubre y creo que 18 de octubre yo ya estaba voluntariamente presentándome ante el juez en Estados Unidos y asumiendo mi responsabilidad y enfrentando el caso. Entonces no es lo normal, pues lo normal es que la gente aquí en estos países busque la impunidad, busque los mecanismos o los amigos o la forma de evitar ir a juicio o de evitar enfrentar a un juez. Entonces eso demuestra un accionar distinto y demuestra que sí hay una voluntad de mi parte de que si cometo un error, pues asumo la responsabilidad. Y no es normal en los políticos. Lo segundo es que el proceso que me obligó a pasar esto fue un proceso duro y me llevó a pasar hambre, como te dije hace un momento, me llevó a pasar frío, me llevó a pasar soledad, a estar separado de mi familia, como le pasa a muchos migrantes hondureños que también pasan alejados de su familia.
Sé lo que vive el migrante, sé lo que vive el hondureño humilde, sé las injusticias que hacen contra los hondureños, porque yo también las sufrí. Y fue, por ejemplo, el día que murió mi padre, el día más triste de mi vida, no poder venir a enterrarlo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pues, me han hecho a mí una persona diferente. Mucha gente me dice que la que me conocía antes y me conoce ahora, me dice, has cambiado. Entonces, espero que el cambio sea para positivo. No soy la primera persona que soy candidato habiendo sido ex convicto. Ha ocurrido 5 o 6 veces antes en No, no, Latinoamérica. de acuerdo. Han llegado a ser presidentes en otras De partes del acuerdo. mundo también. Entonces, no es Sí, la sí. única vez. No, no, y estoy completamente consciente y lo decía yo al empezar el programa. Eh, Creo que debería haber una legislación que les impidiera, y con todo respeto, una legislación que les impidiera participar y que quedaran inhabilitados cuando han sido condenados y han tenido una sentencia. Me parece que sería lo más prudente para todos los países latinoamericanos, pero no es así. Y lo digo con todo respeto, Pero yo Yanni. hoy Ojo, leía, no estoy diciendo que hoy no tenga estaba derecho a leyendo yo participar. que Es en su el caso de derecho Donald y Trump, hoy estaba leyendo un artículo que decía que si Donald Trump hubiera sido convicto, pudiera participar nuevamente y sí puede participar nuevamente en Estados Unidos. Entonces, en sí, todo el sí, mundo no. Oiga, las constituciones ponen muy pocos requisitos para ser yo sé que candidato, para depende ser de la presidente. Constitución y la legislación. Yo sé que depende de la Constitución y la legislación de cada país, pero yo no estoy de acuerdo. Me parece nefasto que se le permita a personas que han tenido alguna actividad criminal vinculada con corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, lo que sea, se les permita participar de la política de cualquier país. Ojo, esa es mi opinión personal. Voy a marcar pausa, Yanni, y esta pregunta es muy importante porque Tal vez quiero antes solo realmente un entonces entender comentario. el compromiso de Yanni. Yanni, déjame hacer pausa, déjame hacer pausa. Pero esta es la Está pregunta que bien. voy a dejar en la mesa. Muy importante responderla. Si llegara Gianni Rosenthal a ser presidente y la justicia estadounidense solicitara a Juan Orlando Hernández ya como expresidente por los señalamientos y acusaciones, se pidiera la extradición, siendo presidente Gianni Rosenthal, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Colaboraría para extraditar a Juan Orlando Hernández? Respóndame después de la pausa, Gianni, si me hace favor. Estoy con Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal. Regreso con él. Estoy de vuelta, estoy con Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal, y le hacía una pregunta que va a dejar mucho que ver el carácter de Gianni Rosenthal. Le decía yo a Gianni Rosenthal, si Gianni Rosenthal llega a la presidencia y Estados Unidos solicita al expresidente, en ese momento ya, ¿no? Expresidente Juan Orlando Hernández para su extradición por los señalamientos de presuntos vínculos con narcotráfico, ¿qué haría Gianni Rosenthal si fuera presidente? ¿Colaboraría de inmediato para que se dé la extradición o qué? Sí, así como él también la aplicó cuando le tocó. Si existe un pedido de extradición y un juez hondureño lo avala, entonces yo sin duda voy a permitir que se lleve a cabo. Lo que no voy a hacer es utilizarlo como un instrumento político, pero si la piden y el juez la confirma, por supuesto que cumpliremos con eso. Y eso es muy interesante, esa pregunta, Gianni. Usted sabe por qué se la hago, porque hay quienes dicen que hay acuerdos, que siempre hay acuerdos. Entonces vamos a pensar en el intento de una alianza con Mel Zelaya, ¿no? Y el Partido Libre, que se hace un acuerdo para proteger entonces a Juan Orlando Hernández como expresidente, como dicen, se ha protegido, por ejemplo, a Pepe Lobo, por decirlo. Esta transparencia es muy importante. Aquí no hay acuerdos, ni aceptaría acuerdos de ningún tipo, Gianni Rosenthal. Si se refiere a pactos de impunidad, no hay ningún pacto de impunidad. Vamos a cumplir con la ley como sea necesario. Y en ningún momento hemos hecho un pacto de proteger o de ofrecerle protección a nadie en este país. Usted, en ciertas declaraciones, se entiende o se siente víctima del actual gobierno, del Partido Nacional. Hubo una incautación de bienes, 62 propiedades, el Banco Continental que se lo cerraron, todo esto, pues a final de cuentas, parte del legado de su padre, Jaime Rosenthal, en paz descanse, de la familia Rosenthal, todo esto
pues finalmente ya no fue ni siquiera decisión de Estados Unidos, fue decisión del actual gobierno. ¿Usted siente que es un perseguido político? Siento que se aprovecharon para robarse las cosas, sí, de mi padre, los bienes de mi familia. Inclusive tengo una carta del gobierno americano donde ellos dicen de que ellos nunca le dijeron al gobierno hondureño que cerrara el Banco Continental, que fue una decisión propia del gobierno hondureño. Pero yo no estoy metido a política para venganza, Fernando. Estoy metido a política para que haya justicia, sí, para el pueblo hondureño y para todos, pero no por una venganza política. No por una venganza política, eso es importante. El tema del Banco Continental ha llevado también, y bueno, las propiedades, ha llevado también a presentar una demanda en contra del Estado hondureño por, si me equivoco de la cifra me corrige, pero creo que son $1.000 millones. ¿Esperan llegar a ganar esta demanda? Primero, y para entender, ¿tendrá $1.000 millones el Estado como tal? No sé si Juan Orlando, pero ¿el Estado lo tendrá? Mire, yo no soy parte de esa demanda porque yo dejé de ser parte del Grupo Continental cuando fui acusado para que lo quitaran de la lista de la OFAC. Entonces me retiré, ya no soy ni gerente, ni socio, ni accionista, ni nada. Entonces eso es un tema con mi familia. Yo más bien, yo soy el que estoy demandado por el gobierno de Honduras. Me demandaron para incautarme los bienes. Me ganaron en la primera instancia, o sea, en el juzgado. Yo apelé, el juicio está para apelación. Ha durado 6 años el juicio y no ha terminado. Y el único juicio que yo tengo con Honduras es el que la fiscalía me metió a mí para quitarme los bienes, ninguno que yo haya presentado contra el Estado de Honduras. Pero el Estado de Honduras sí tiene dinero, pero no para pagar demandas, pero para ayudar al pueblo de Honduras. Lo que pasa es que se lo roba este gobierno. De acuerdo a las estadísticas del CNA, que es el Consejo Nacional Anticorrupción, del Foro Social de la Deuda Hondureña, de la deuda externa de Honduras, y de acuerdo a unas declaraciones que dio Ricardo Zúñiga Jones, el representante para el Triángulo Norte de Centroamérica de Estados Unidos, este gobierno nacionalista se roba $3.000 millones al año, cada año. Entonces, el gobierno tiene dinero. Dinero no para pagar demandas, pero o sea sí que la plata para la hacer tienen. Para hacer muchas cosas. La Inclusive plata la yo, tienen, por pues, ejemplo, de acuerdo a esas cifras, ¿no? yo estoy, como parte de la propuesta de gobierno nuestra, estoy presentando una cosa que se llama Ingreso Básico Universal. Tal vez recordarás que Andrew Young lo presentó en las primarias en Estados Unidos, que es darle un monto mensual a todos los hondureños. Y eso funciona en Jamaica, funciona en Nigeria, funciona en muchos países. En Brasil fue exitoso para reducir la pobreza. En este país hay una estrategia de reducción de la pobreza que ha durado 15 años. En esos 15 años se han invertido $20.000 millones en la estrategia de reducción de la pobreza. Pero en ese periodo la pobreza subió de 32% a 50%. O sea que ha sido un fracaso total, porque se robaron una gran parte de los recursos. La corrupción acabó con los recursos y no llegó a la gente humilde. Entonces yo quiero cambiar completamente el esquema. Por ejemplo, hoy tenemos un esquema de bonos este gobierno y reparten bonos 400, $500 millones al año en bonos. Pero esa cantidad es tan mal manejada, tienen tantos activistas del Partido Nacional administrándolo, que el 35% del monto se va en la administración y solo 65% llega a los beneficiarios. Y de ese 65% también, como lo andan entregando en efectivo, condicionan a que tiene que ir a los mitines políticos del Partido Nacional, condicionan a que tiene que votar por el Partido Nacional, o simplemente los intermediarios, los activistas del Partido Nacional, se quedan con una parte del bono. Y hay mecanismos. El BID le ha regalado a Honduras una plataforma para que los transferencias... Sí. Sí, no, perdón, termina la idea para ir a un corto comercial. Sí. Hay mecanismos. El BID le regaló a Honduras una plataforma electrónica para transferir todo electrónicamente a las cuentas bancarias o al teléfono de las personas, para evitar esto, reducir el costo. Y yo pues mi planteamiento es precisamente que nosotros tengamos un bono que llegue directamente a la gente más humilde y eliminando todos los intermediarios, eliminando la corrupción, y de la misma corrupción nosotros podemos sacar el dinero para poder beneficiar al pueblo de Honduras. Habría que primero agarrar a todos esos corruptos para poder redistribuir esa plata. Voy a hacer una pausa y preguntar, a ver, todavía Yanni está en la lista de la OFAC, ¿verdad? Pero además aquí hay un tema muy importante, la relación con Estados Unidos. Hay congresistas preocupados de que Yanni Rosenthal pueda llegar a la presidencia. Y eso habla de una relación muy compleja
cómo manejar esta situación. Es decir, no es visto con buenos ojos Gianni Rosenthal por parte de Estados Unidos para llegar a la presidencia. ¿Cómo manejaría la relación con los Estados Unidos después de haber cumplido? Porque para Estados Unidos es un exconvicto. Así que hablemos de eso cuando regresemos, porque definitivamente la colaboración que hay por parte de Estados Unidos para los países de Centroamérica, para el Triángulo Norte, es fundamental. Hay mucha plata que hoy mismo necesita Honduras. ¿Cómo va a manejar eso Gianni Rosenthal? Hago una pausa y regreso para escucharlo. Estoy de vuelta, estoy con Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal desde Honduras. Me acompaña desde Tegucigalpa, si no estoy equivocado. Y le decía yo a Gianni, esta situación es muy compleja. El tema de Estados Unidos no se puede obviar. La relación con Estados Unidos no se puede obviar. El apoyo de Estados Unidos económicamente a ciertos planes para los gobiernos, en este caso de Honduras, digo los gobiernos porque no nada más el de Juan Orlando, sino gobiernos anteriores, no se puede obviar. Ahora, si Gianni Rosenthal llegara a la presidencia, primero, hay preocupación de varios parlamentarios, de varios congresistas aquí que no lo ven con buenos ojos. Segundo, sería un ex convicto de acuerdo a los Estados Unidos quien llegaría a la presidencia. Y tercero, continúa en la lista de la UFAC. ¿Cómo manejar todo esto, Gianni? Bien, en la primera pregunta que me hiciste, esta semana estuvo aquí el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Dijo que Estados Unidos no tiene preferencias, que no prefiere ningún candidato, que respete el proceso. No mencionó nada sobre mi caso particular ni de ningún otro. Y dijo de que lo que quería es que hubieran elecciones limpias y transparentes y que en esas elecciones quien saliera electo ellos lo iban a respetar. En mi caso particular, yo estoy dispuesto a cooperar y trabajar con Estados Unidos. Ellos tendrán que decidir si quieren trabajar conmigo. Esa es una prerrogativa de ellos. Como también es una prerrogativa de ellos quitarme o no de la lista de la OFAC. Algo que para mí y mis abogados es incomprensible que yo continúe en esa lista porque todos los demás que estaban en la lista, mi padre, las empresas, mi primo, todos los quitaron. Solo me dejaron a mí. Entonces, pero además, todos los requisitos que la OFAC tenía para quitarme, ya los cumplí. Y siempre que les preguntamos, me dicen, estamos evaluando, estamos pensando y estamos trabajando diligentemente en una respuesta. Entonces, pues esperamos que haya una respuesta. Y lo tercero es que, de acuerdo a los comentarios que hizo Brian Nichols y de acuerdo también a tu pregunta, la tercera parte que me preguntaste fue de un congresista, que no es senador, sino que es congressman, que mandó una carta diciendo que no estaba de acuerdo con mi caso. Yo le respondí y no se ha vuelto a referir el tema. Y del otro partido más bien ha tenido señales de apoyo. Entonces, no es una cosa generalizada en Estados Unidos. Y te repito, por mi parte, yo no tengo ni rencores ni resentimientos con Estados Unidos. De hecho, considero que su sistema judicial es efectivo y es justo. Y además, no tengo ninguna malestar contra ellos. Entonces, estoy dispuesto a trabajar con ellos. Y es más, estoy seguro que voy a trabajar mucho mejor yo con ellos. Estoy seguro que voy a trabajar mucho mejor yo con ellos que un partido radical de izquierda. Eso sí tenlo por seguro. Cuando me dice Gianni Rosenthal, el Partido Radical de Izquierda, me está hablando de el Partido Libre con Xiomara. Es que antes vale la pena señalar que tú cuando me presentaste dijiste que yo era de derecha extrema. Pero en realidad el partido de derecha aquí es el Partido Nacional, que es el de gobierno. El Libre es el partido de izquierda y el Partido Liberal es un partido centro-izquierda. Y esa ha sido mi ideología política y lo sigue siendo. No sé si lo dije, pero si lo dije estoy muy idiota porque yo lo tengo muy claro, que es centro-izquierda. Tanto así que buscó Gianni Rosenthal una alianza con Xiomara Castro, ¿no? Sí, yo hice un acuerdo cuando vine a Honduras con el presidente Zelaya, expresidente Zelaya. El acuerdo era que quien sacara más votos en las elecciones internas encabezaba la alianza. Él lo dijo públicamente, inclusive en la televisión, con todo que teníamos el acuerdo. Y lo superamos. El Partido Liberal obtuvo 800,000 votos y el Partido Libre obtuvo 600,000 votos. Pero después, pues, ellos no quisieron seguir con el acuerdo y no se pudo cumplir. Y entonces cada uno ha seguido por su camino.
Ya. Gianni, me tengo que ir, tengo que dar una nota importante de Venezuela, la declaración que se había estado esperando internacionalmente por parte de la Unión Europea con esta elección regional que pasó el pasado domingo. Pero bueno, primero tengo que decir algo muy importante dentro de todo lo que hayamos hablado. Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal, estuvo aquí, contra todo el expediente que pueda haber. Estuvo aquí, dio la cara, no tuvo problema de hablar, me ha dado los puntos y las respuestas a las preguntas más incómodas y controversiales, y eso como periodista lo tengo que reconocer. Y como periodista se lo tengo que embarrar en la cara a los que no han dado la cara, valga la redundancia, para estar aquí, entiéndase, los otros candidatos punteros. Así que, bueno, yo espero, si Gianni Rosenthal ha podido hacerlo, ¿por qué no puede Xiomara? ¿Por qué no puede el oficialista? Aquí los espero. Gianni, mil gracias, buenas noches y muy amable. Suerte. Gracias, Fernando, a la orden, un placer. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias, buenas noches. Gianni Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal, allá en Honduras. Hago una pausa, regreso. La misión de observación electoral de la Unión Europea, ¿qué dijo? Al regresar. La misión de la Unión Europea que estuvo en Venezuela, ¿no?, observando las elecciones del pasado domingo, reconoció que hubo mejores condiciones que en procesos electorales previos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sé, porque los procesos y las condiciones hay que ver cómo las midieron. Pero bueno, realizó muchas críticas, eso sí. Dijo que todavía hay un largo camino para lograr unos comicios competitivos. Estas declaraciones llegan solo horas después de que el gobierno el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo me cuesta trabajo a mí decir gobierno? El régimen de Maduro, rechazara las críticas de Estados Unidos. Pero mire, Osmari Hernández desde Caracas nos tiene más información. Así es, tal como estaba previsto, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, presentó este martes un informe preliminar sobre todo lo que pudieron observar en marco de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, con un despliegue de al menos 133 expertos en todo el territorio nacional. Ella pues hizo un resumen del contenido de este informe, pero además fue bastante precisa, clara al contestar a las preguntas de la prensa, pero también emotiva, especialmente al referirse a lo que fue el recibimiento de los venezolanos, del ciudadano de a pie, a los observadores de la misión de la Unión Europea. En varias oportunidades incluso se le cortó la voz y pues reconoció que se sentía bastante impactada emocionalmente, pero además aseguró que el Consejo Nacional Electoral actual es el más equilibrado en los últimos 20 años y es que estas han sido las mejores elecciones en los últimos 3 años. Sin embargo, precisó las irregularidades que fueron detectadas durante el proceso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la equidad y transparencia de las elecciones. En el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o se han retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos el control de sus símbolos y tarjeta electoral. Dejó claro que el informe será presentado de forma ampliada, según se tiene previsto en territorio venezolano, en una rueda de prensa que se ofrecerá en el mes de enero, en el cual no solamente se ampliarán los detalles de la observación, sino que además se van a incluir las recomendaciones de cara a un nuevo proceso electoral. Una vez fue presentado el informe, se generaron distintas reacciones, entre ellas la del 2 veces candidato presidencial por la oposición, Enrique Capriles, que fue uno de los promotores de la participación opositora en estos comicios, luego de 3 años de boicot electoral, y aseguró que fue un informe bastante claro,
preciso y que reflejaba en gran medida la realidad electoral que se vive actualmente en Venezuela. Hay gente que pregunta sobre el referéndum revocatorio. Yo creo que hasta que no haya una unificación de todo el campo opositor, de todo el mundo opositor, sería dar una discusión sin entender lo que pasó el día domingo. Aquí lo que debe quedar claro es que el polo patriótico fue con un candidato y hubo una dispersión del voto que hizo mucho daño, muy alimentada en algunos sitios por Maduro, pero en otros también, y hay que decirlo, producto de mezquindad, de egoísmo, de negacionismo y de peleas chiquitas, de facturas chiquitas. El día domingo ganamos 117 municipios. Hay 9 que faltan por definir. La oposición en el año 2004 ganó 71 municipios. Este es, en términos de municipios, el mejor resultado que ha tenido la oposición en los últimos 17 años. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Soy Fernando El Rincón, gracias por acompañarme. Buenas noches, los veo mañana.